este año con ustedes, los varones. Varones de esta iglesia. Lamentablemente, no todos los varones vienen a estas reuniones. Pero bueno, tenemos por lo menos jovencitos y tenemos gente grande. Quizás la gente grande está aprendiendo cosas que debería haber aprendido antes y dice, bueno, pero ya se me pasó el tiempo. No, porque también podés enseñar y podés transmitir en tu familia y podés transmitir a otros la importancia. Y los chicos pueden aprender qué es lo que se espera de ellos como varones, qué es lo que Dios espera de ellos como varones, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso y quizás después podamos charlar un poquito entre todos. Génesis capítulo 2, versos 7, 8 y 15. Vamos al comienzo, que fue el comienzo, lo que vimos al comienzo, el comienzo de cuando Dios crea todas las cosas. Dios crea todas las cosas y entre esas cosas crea al hombre. Capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardare. Estos son los versículos claves que dimos origen en el estudio. Esto nos muestra en primer lugar que el hombre fue creado con un mandato, ¿sí? El mandato de cultivar y cuidar. Estas dos palabras se repitieron en todos los miércoles que vimos, cultivar y cuidar. Dios crea al hombre a su imagen, su semejanza, y lo pone en un huerto. Ese huerto era el lugar especial donde él iba a estar junto con su esposa. No era el lugar donde él tenía que sojuzgar todo el mundo, pero ese era el lugar especial donde iba a estar. Y él tenía dos cosas que hacer allí. Tenía que cultivar y cuidar. Y esto es lo que tratamos de ir viendo a lo largo de los miércoles. El mandato de Dios tiene que ver con que nosotros, como hombres, tenemos que cultivar y cuidar. ¿Y qué es cultivar? Cuando vamos al jardín y plantamos una vid o plantamos una planta, cultivar es hacer todo lo posible para que esa planta crezca, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, cultivar, estamos sembrando y luego la acompañamos y si hay viento le ponemos una protección, si hay mucho sol la cubrimos, si hela en el invierno la tapamos, porque ¿qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Que crezca y que dé fruto, ¿verdad? Eso es cultivar. Y entonces a lo largo del estudio fuimos hablando de palabras que tienen que ver con cultivar, como son nutrir, atender, edificar, guiar. ¿Sí? Ya no plantas, sino personas. ¿Sí? Nuestra función como hombres es la de cultivar. ¿Y qué es cuidar? Bueno, cuidar es proteger lo que se está cultivando. Porque cuando nosotros decimos, le di a la planta, le di alimento, le di agua, le di sombra, le di calor, y de pronto viene una plaga, la tengo que proteger de esa plaga. Ya no se trata de cultivar, ahora tengo que cuidar. Tengo que cuidar de que los perros no me la lastimen, tengo que cuidar que no me la roben, tengo que cuidar un montón de cosas. Bueno, son las dos funciones que tenemos los hombres, cultivar y cuidar. Y cuidar es proteger y es sostener ese progreso que se obtuvo. A veces empuñando la espada, como Nehemías, ¿verdad? Pero lo importante es que el fruto no se pierda. Ser un hombre es ponerse firme, de pie, y hacerse escuchar cuando el peligro o el mal acecha. Ser un hombre es ponerse de pie firme y estar vigilando cuando el peligro acecha. Dios no desea que los hombres se queden de brazos cruzados y permitan que la maldad prolifere. Dios no quiere eso. De hecho,
Dios sembró hijos suyos en el mundo para que sean luz y sal, que preserven el crecimiento del mal. ¿Han tenido algún hombre que fue importante así en su vida ustedes? Quizás no fue el papá, pero quizás fue un papá espiritual. ¿Tuvieron algún hombre en su vida que decía yo quiero ser como él? ¿Que fue de importancia en tu crecimiento, Marce? Bien. Yo también lo tuve cuando era joven. Y fue un ideal, era un hombre común, pero era un hombre fiel, que marcó mi vida. ¿Sí? Y así muchas veces nosotros tuvimos ese ejemplo. Quizás no fue mi papá, que mi papá también fue un importante ejemplo para mí, pero quizás fue alguien que marcó mi vida, un hombre verdadero, que hizo que yo realmente el día de hoy fuera un terreno fértil para la obra de Dios, porque Él me cultivó y porque Él me cuidó. La otra cosa que vimos es que el hombre fue creado para trabajar. Cuando hablamos del trabajo dijimos que el trabajo no es una maldición. Dios puso al hombre para trabajar, para que lo labrara y para que cuidara el huerto. Y a su vez luego extenderse a sojuzgar toda la tierra. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios y es trabajador. Por eso el apóstol Pablo dijo que el que no quiera trabajar, que no coma. Pero al hombre realmente le gusta trabajar, le hace bien trabajar, se siente que tiene sentido su vida. Y a veces pensamos que al hombre no le gusta trabajar, pero ¿saben qué? Cuando el hombre se queda sin trabajo, el hombre se enferma. Entonces que trabajen los enfermos, dijo. Decía, el Chavo era, no, trabajar es salud, entonces que trabajen los enfermos. Trabajar es salud, es real eso. Cuando perdemos el trabajo nos enfermamos. El trabajo produce satisfacción en la persona. Y nosotros tenemos que aprender que en la vida hay que trabajar. No podemos vivir de planes, no podemos vivir de dádivas. Hay que trabajar y hay que esforzarse. Y los chicos tienen que aprender que hay que estudiar. Y el estudio es un trabajo. Porque poner a trabajar la cabeza en el tiempo que es necesario antes de ponerse a trabajar en otra cosa. Tienen que estudiar y tienen que prepararse y tienen que pensar en lo que Dios quiere que sean el día de mañana. ¿Por qué, chicos? Porque van a ser hombres y los hombres tienen que dar el ejemplo de ser hombres trabajadores, porque ese es el modelo de Dios. El trabajo es necesario, pero también pregúntate para quién trabajar. ¿Todos los trabajos son aconsejados para un cristiano? No. ¿Para quién estás trabajando? ¿Tu patrón es digno? Aquel para el que te factura, vamos a decirlo así, vos sos un empleado. ¿Podés orar para que le vaya bien a él? ¿A qué se dedica tu patrón? ¿Es digno? ¿Es honorable? ¿Le hace bien a las personas? ¿Engrandece o empobrece a las personas? ¿El fruto de tu trabajo glorifica a Dios? ¿Podés ayudar a otros hermanos con el fruto de tu trabajo? ¿Provees para tus necesidades? ¿Te permite llevar una vida digna? ¿Tu trabajo te aleja de Dios? Mira, podés ganar 1 millón de pesos semanales o de dólares si querés, pero si tu trabajo te aleja de Dios, ese trabajo no te lo dio Dios. Trabajar es importante, es fundamental en la vida del hombre. Por eso lo vimos que el hombre está hecho por Dios para trabajar. Y tenemos que enseñar el valor del trabajo a los hombres. Y los hombres tienen que aprender el valor del trabajo. Puede ser que seas profesional, técnico o que hagas cualquier tarea, no importa, pero que sea digna y que te permite vivir dignamente y sostener a tu familia, porque ese es el propósito de Dios y ayudar a otros, pero que tu trabajo glorifique a Dios. El hombre también es portador de la imagen de Dios.
¿Sabes que los hombres tenemos que reflejar a Dios? Esa es una tarea que también Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que reflejar a Dios en nuestra conducta, en lo que somos y en lo que hacemos. Tenemos que aprender que la imagen de Cristo se tiene que ver en nosotros, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces somos responsables también de mostrar a Dios. Y quizás hay un área en tu vida o en mi vida que tiene que ser trabajada. Bueno, ese proceso de transformación permanente que se tiene que producir forma parte de la masculinidad también. Nosotros tenemos que reflejar la persona de Dios en nuestra vida. Pero también el hombre es Señor y pastor. Es muy interesante esto de que nos gusta ser señores, pero los líderes en la Biblia, muchos de ellos eran pastores. ¿Qué relación tendrá el hombre con la oveja? ¿Por qué David era pastor, Moisés era pastor? ¿Qué importancia tuvo esa preparación previa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué importancia tiene que el líder sea pastor? Paciencia. Habla de relación, como decía el Papa, quiero pastores con olor a oveja. En eso tiene razón. Pastores con olor a oveja, quiere decir que abrazan las ovejas, que duermen con las ovejas, que cuidan las ovejas. El líder tiene que ser un pastor. Pedro dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Pastor y obispo, dos palabras muy relacionadas con el liderazgo y el liderazgo masculino, pastor y obispo. El hombre tiene que ser líder pastoreando, ¿sí? Pastoreando. Pedro dice, ruego a los ancianos, yo también anciano juntamente con ellos, ¿sí? Que cuiden de la grey que está entre vosotros, que pastoreen la grey que está entre vosotros. No dice por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplo. Eso es lo que está diciendo. Nosotros, chicos y grandes, a veces tenemos adolescentes, preadolescentes, somos maestros de escuela dominical o nos estamos preparando para eso, que seamos pastores con olor a oveja, porque estemos cerca, conociendo las necesidades de cada uno de ellos. Eso es ser un verdadero hombre, no pararse en la punta y dar órdenes, sino eso es ser un verdadero hombre. Ahora, ¿dónde lo vemos a todo esto? Y lo vemos en 5 esferas. Yo fui llamado a cuidar y la primera, cultivar y cuidar, en primer lugar, en mi matrimonio. En mi matrimonio. Vimos en 3 miércoles, creo, el tema del matrimonio. Primero lo vimos el plan original de Dios. El plan original de Dios era perfecto. Adán fue creado y estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera. ¿Verdad? ¿Dijo eso? Le voy a hacer una pareja. ¿Dijo eso? Le voy a hacer una ayuda idónea, una ayuda para él. ¿Y por qué hago esta distinción? Y me pareció buena la distinción que hace el escritor. Porque cuando hablamos de compañera, parece que la relación es para tomar mates. Estamos juntos y estamos compartiendo la agenda diaria. Compañero. Comer pan juntos significa, ¿no, Marcelo? Compañero dice aquel que come pan conmigo. Bien. Cuando hablamos de pareja, parecería que
el énfasis está puesto en las relaciones sexuales, en la gratificación sexual y en la procreación. Esta es mi pareja, es lo que estamos diciendo ahora. Todo el mundo habla de su pareja. Pero Dios dijo ayuda. ¿Y por qué le dijo ayuda? Porque la mujer iba a cultivar y cuidar junto con el hombre, bajo el liderazgo del hombre. Pero era la ayuda para que los dos lo hicieran juntos. Y por supuesto que esto incluye compañerismo y incluye la gratificación sexual y la procreación. Pero lo principal es que la mujer es la ayuda del hombre en su función de cultivar y cuidar. No lo tiene que hacer el hombre solo, pero el liderazgo lo tiene el hombre, pero la mujer está a su lado ayudando. Y eso es lo que vimos en el primer vez, pero luego vimos que el matrimonio sufría un grave problema con el pecado. Y vimos que apareció allí todo aquello que el distanciamiento, se escondieron, se alejaron entre ellos, la culpa, las consecuencias, estaban desnudos, Dios los vistió, la gracia de Dios vistiéndolos y expulsándolos del huerto, pero el mandamiento sigue siendo el mismo. Los expulsa del huerto, pero no les cambia el trabajo, les cambia las condiciones por las cuales iban a trabajar. Maldice la tierra, ya la tierra no iba a producir todo lo que ellos querían, sino que iba a producir mucho cardo y espina, y a ella le dice que iba a tener dolor con sus preñeces y su deseo iba a ser para su marido, sujetándola bajo su autoridad, hasta el punto de que el hombre pudiera llegar a señorearse de ella, que no era el plan original de Dios, no es tampoco el día de hoy. ¿Cuál es el mandato de Dios? Pero después viene la redención del matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio caído, Dios podría haber dicho, bueno, listo, Adán y Eva pecaron, los destruyo y empiezo de nuevo. Otro Adán, otro Eva, ¿verdad? ¿Podría haber hecho eso? No, Dios no podría haber hecho eso porque eso hubiera significado que Dios se había equivocado. Pero Dios dice, voy a redimir al hombre y a la mujer. Y allí aparece la redención del matrimonio. Hoy, ¿cuál es el mandato de Dios para el matrimonio? Es el liderazgo masculino y la sujeción femenina. El hombre es cabeza de la mujer y la mujer tiene que sujetarse a su marido. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero el hombre debe amar a su esposa y el hombre debe liderar a su esposa y el hombre debe edificar y alentar a su esposa y ministrar a su esposa con la palabra. No puede quedarse quieto el hombre mirando a su esposa y dejándola sola como si eso fuera todo lo que hay que hacer. No, él es responsable de cultivar a su esposa y de cuidar a su esposa. Esa es responsabilidad ineludible del hombre. Y eso tenemos que aprenderlo. Y tienen que aprenderlo los más jóvenes, aquellos que hace poco se han casado o aquellos que están pensando en tener novia. 1 Pedro 3:7, vamos a ver si no hablo tanto. Leemos 1 Pedro 3:7. Bien, gracias Cachito. Hay 6 versículos de 1 Pedro 3 que tienen que ver con la esposa. Una esposa creyente con un marido inconverso. ¿Cómo ganar al marido sin palabras? Pero vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Allí está diciendo convivid o vivid con ellas. ¿Qué significa esto? Tengan una agenda compartida durante el día. Pueden compartir todas las cosas, vos tenés que conocer la agenda de ella tiene que conocer la agenda tuya, qué es lo que vamos a hacer mañana y poder tener tiempo para estar juntos. Vivan con ella y luego dice sabiamente. ¿Qué está diciendo? Presta atención a sus necesidades.
Presta atención a lo que ella te está diciendo. Vos sos el marido, vos sos responsable, y si ella te dice una cosa, presta atención porque lo está diciendo para que hagas algo. Pero luego dice dando honor a la esposa como algo, como un vaso más frágil. Dice, no simplemente está hablando allí de respeto, respetar a tu esposa, sino de apreciarla, verdaderamente apreciarla, el valor que ella tiene. Cultivar y cuidar el matrimonio. Todos nosotros, ya sea que nos estemos preparando para eso, o que estemos viviendo, o que lo hayamos vivido, todos nosotros tenemos que aprender a cultivar y a cuidar nuestra relación matrimonial con nuestra esposa. Luego vimos el cuidado de los hijos, ¿verdad? Llegan los hijos, y yo soy el papá de la familia y tengo hijos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? El hombre está llamado a cultivar los corazones de los hijos. Cultivar para que esos corazones se conviertan en tierra fértil. ¿Para qué? Para que respondan al Evangelio y para que sean fieles a Cristo. Hay que cultivar, ¿vieron? La plantita es chiquita, hay que llevarla, hay que regarla, hay que cortarle, hay que ir formándola. No podemos dejar la crianza de nuestros hijos en la escuela o en la iglesia. ¿Y quién es responsable de esto? El padre, porque es, por supuesto que cuenta con la ayuda inestimable de la madre en estos casos, pero esa es la responsabilidad de cultivar. Y cuidar, porque si los chicos no los cuidamos, miren, llega información de todos lados hoy, ¿no? El Lichi hoy me decía, por inteligencia artificial voy a hacer un devocional. Yo tenía 10 años y no sabía ni lo que era por poco. ¿Sí? Ya están hablando de eso los chicos. ¿De dónde les llega la información? De todos lados. ¿Y la información que llega es correcta? La mayoría no lo es, confunde. Nosotros tenemos que cuidar lo que ellos hacen, lo que ellos miran, lo que ellos sienten. Cuidar, son nuestros hijos. Y hay dos grandes aspectos que tenemos que considerar, y es discipular y disciplinar. Parecen parecidas las dos palabras, ¿no? Discipular, estamos hablando de cultivar. Disciplinar, estamos hablando también de cultivar y de cuidar. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que todo padre quiere, que su hijo le entregue su corazón. Porque entregando el corazón logra cambiar toda la vida. Porque el corazón es el centro de nuestro ser. Un padre piadoso planta cosas buenas en el corazón de sus hijos. Planta la semilla de su propia fe en Cristo. Primer cosa, el ejemplo. Yo creo en Cristo, yo vivo para Cristo y mi hijo me está mirando. ¿Sí? Yo planto la semilla de mi propia fe. Planta el anhelo por la verdad y la justicia. Planta las esperanzas y los sueños que tiene puestos sobre Timoteo para cuando sea grande, sobre Bautista, sobre Uzi. Porque el papá también tiene que ir contándole al chico lo que espera de él y va plantando en su corazón y sabe que tiene los recursos y se los planta dentro del corazón al chico para que ese chico tenga la voluntad y la fuerza luego para conseguirlo. Los papás estamos llamados a cultivar el corazón de nuestros hijos. Por eso el papá lee con él, ora con él, habla con él, trabaja con él, juega con él. Yo ya soy viejo y viene Lichi para
juguemos. ¿Sí? A veces me pongo a jugar con él también. Y la disciplina, lo vimos acá, cómo disciplinar a nuestros hijos. Y vimos el ejemplo de David, y David sufrió mucho por no disciplinar a sus hijos. El gran rey David no disciplinó a sus hijos y lo lamentó mucho. La autoridad de los papás sobre los hijos tienen como objeto inmediato que ellos aprendan la obediencia. Y si hay una palabra difícil de transmitir o no, es obediencia. Y difícil de transmitir es obediencia. El niño debe obedecer a sus padres y los padres deben gobernar a sus hijos. Ese es el mandato de Dios con respecto a los hijos. Y tenemos que aprender, papás, que eso es lo que tenemos que hacer. Hijos tienen que aprender también a obedecer a sus padres. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de los amigos? También hablamos de esto. El hombre como amigo, y vimos la historia de David y Jonatán. Y vimos esa historia de dos amigos tan importantes y tan valiosas, ¿sí?, que el corazón de uno estaba ligado con el otro. Y tenemos que aprender como varones también que podemos tener una amistad y que debemos cultivar esa amistad y que tenemos que fortalecer la mano de nuestro amigo cuando la necesite. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hizo Jonatán, a través de la promesa: tú vas a ser rey y cuando tú seas rey, acuérdate de mí. Le dijo Jonatán, que era el descendiente del rey. El legítimo descendiente del rey era Jonatán, pero Jonatán sabía lo que Dios le había dicho. ¿Y cómo fortaleció Jonatán a su amigo? Con la promesa. Le dijo, tú vas a ser el rey porque Dios así te lo prometió. ¿Sí? Yo voy a ser el segundo, le dijo. Después no se pudo cumplir esa parte porque Jonatán murió, pero David cumplió cuidando a un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, el hombre como amigo. Tenemos que saber ser amigos como hombres, fieles, y fortalecer a nuestro amigo utilizando siempre la palabra de Dios. El hombre en la iglesia. ¿Cuál es la función nuestra aquí dentro de la iglesia? Tenemos que cultivar y cuidar. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar y cuidar. ¿Sí? Cultivar y cuidar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y vimos la historia de Nehemías, cuando edificaba el muro y cuidaba contra sus enemigos. Y vimos que el liderazgo en la iglesia es para varones, no hay liderazgo en la iglesia para mujeres, ya sean ancianos, que se puede llamar obispos, o pastores, cualquiera de los tres términos, o diáconos. Y entonces vimos allí la lista de requisitos, pero dijimos que los requisitos son para todos, porque en realidad todos somos atletas, todos somos labradores, todos somos constructores. Y en Efesios capítulo 4, no lo vamos a buscar, está el ejemplo de que cada uno, utilizando el don que ha recibido, ministra al otro para el crecimiento del cuerpo de Cristo. El varón dentro de la iglesia está llamado al liderazgo. El liderazgo espiritual es para varones dentro de la iglesia. Y tenemos que cultivar y cuidar. Y tenemos que cuidar la doctrina, como veíamos, y tenemos que cuidar a la iglesia, y nosotros, varones, somos los que somos llamados a cortar cualquier cosa que pone en peligro la iglesia. Y viene alguien en tu casa y hay un chisme dando vuelta, vení, basta, se terminó. En mi casa no. O cualquier otra cosa que ustedes ven, ¿y qué estoy haciendo? Estoy protegiendo a la iglesia. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando nos damos cuenta que hay algo que puede hacerle daño a la iglesia. Cultivar y cuidar es nuestra función también dentro de la iglesia. Y ya termino, como siervo del Señor. Cada uno de nosotros puede tomar el ejemplo de Juan el Bautista, que fue la última que vimos acá. Como
el ejemplo de Juan el Bautista, el contentamiento de Juan. Yo soy una voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene alguien que es superior a mí. Yo estoy gozoso. El novio se pone contento, el amigo del novio se pone contento con el novio, que se va a casar con la novia. Yo disfruto, decía Juan el Bautista. Tengo un papel secundario, pero estoy contento. Yo dentro de la iglesia no predico, no enseño, tengo un papel secundario, pero es lo que Dios me dio a mí. Y yo soy hombre y voy a utilizar ese papel secundario para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no solamente tenía contentamiento, sino que él también estaba gozoso, no se quejó nunca de la parte que le tocó y utilizó toda su fuerza con humildad y dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El ejemplo de Juan el Bautista. ¿Para qué vivimos, hermanos, varones? ¿Para llegar a una jubilación y estar tranquilos? ¿Para viajar? ¿Para eso trabajamos toda la vida? ¿Para descansar cuando llegue el momento? Para vivir bien, para tener una casa con pileta, para tener 2 autos, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el motivo de nuestra vida? Un hombre cristiano debe vivir y trabajar con la vista puesta en la gloria venidera de Jesucristo. Como hombres, ¿cuál es el propósito de mi vida? La gloria eterna de Jesucristo. Esa es y debe ser mi visión. Hermanos, somos varones y debemos entender que fuimos llamados a un trabajo especial, cultivar y cuidar. Aquellos que tenemos a nuestras esposas, bien, es nuestra ayuda, lo hacemos juntos, en el área que podemos, pero en la iglesia no. La iglesia lo hacemos individualmente, ¿no? Pero en el área es la ayuda inestimable que tenemos que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero la función del hombre sigue siendo cultivar y cuidar. En cualquier área donde nosotros estemos colocados, el mundo clama por liderazgos fuertes. Existen liderazgos, hay por todos lados. En el barrio vas a encontrar a alguien que vende droga y que tiene soldaditos que los distribuye y que le rinden cuenta. ¿Sí? Ese es un mal liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo, pero lo que necesitamos son hombres cristianos, fuertes, maduros, masculinos. Aunque no estoy hablando de violencia, ni de rigidez, ni de mucho menos, podemos ser muy sensibles, pero firmes en lo que creemos y en lo que enseñamos. Eso es lo que la iglesia necesita, ¿sí? Eso es lo que quisimos transmitir este año con este material que nos pareció muy bueno y que quizás tuvimos dificultades para transmitirlo, pero lo de hoy es un pantallazo para que a ustedes les despierte el interés en algún aspecto en especial, si eso fue.